Hola amigos, bienvenidos nuevamente a su canal Trading Algorítmico con Python. Soy Diego Ochoa y nuevamente estamos acá para acompañarlos con las implementaciones y tips prácticos que pueden ser de utilidad al momento de establecer su propio negocio de trading algorítmico. El día de hoy estamos resolviendo precisamente algunas de las inquietudes que nos han planteado personas que han avanzado en algunos de los módulos de nuestro curso Trading Algorítmico con Python, que está disponible en la plataforma Udemy, en el link que ustedes pueden ver en la parte inferior de sus pantallas. Al respecto nos indican que en algunos casos han hecho algunas pruebas en retrospectiva o backtesting y se han encontrado con estrategias que pueden llegar a ser altamente rentables, pero que al implementarlas ya en pruebas en vivo no observan los mismos resultados que en el backtesting. Y este fenómeno se obedece usualmente a dos de los principales defectos o dos de los principales errores que se cometen al hacer evaluación en retrospectiva. Como lo notamos en nuestro curso, pero lo resaltamos el día de hoy, los dos principales sesgos son, por una parte, el sesgo de clarividencia, que consiste en utilizar información que no está disponible todavía para la estrategia, o tradear o negociar sobre información que aún no está disponible para el trader o la estrategia. Y en segundo lugar, el exceso o la sobreparametrización, lo que implica construir modelos que tienen demasiados parámetros, demasiadas variables explicativas, o en algunos casos modelos con polinomios de orden muy alto, o en algunos otros casos, por ejemplo, mecanismos de inteligencia artificial o de aprendizaje de máquina con demasiadas neuronas ocultas, por ejemplo si se trata de una red neuronal, o en algunos otros casos modelos demasiado complicados que llevan a que precisamente al hacer una evaluación retrospectiva el modelo ajuste de una manera increíble, pero al implementarlo encontramos un desempeño muy deficiente. Otras razones pueden ser los costos de transacción excesivamente altos, o simplemente la falta de realidad en la ejecución de las estrategias, lo que puede llevar precisamente a que el desempeño sea completamente diferente al observado en la retrospectiva. El día de hoy nos vamos a encargar en particular de evidenciar un poco qué quiere decir precisamente el sesgo de clarividencia. Para esto vamos a hacer un ejemplo precisamente en nuestra plataforma Python, y para ello vamos a empezar por descargar las bibliotecas o los módulos de funciones necesarios. En este caso estamos hablando de Pandas, Quandl y NumPy. Para poder obtener los datos desde Quandl vamos a utilizar en este caso el segundo futuro del oro, que es un futuro habitualmente líquido que marca precio prácticamente todos los días, y además vamos a importar también el módulo de funciones de Pylab para poder hacer algunos gráficos que nos van a permitir mejorar el análisis. Entonces, en primer lugar, obtengamos los datos haciendo un llamado a la función quandl.get. Podemos obtener precisamente los precios de el segundo contrato, o el contrato del segundo mes, no el primer mes, el siguiente contrato, sino el siguiente a ese, desde la plataforma Quandl, lo cual nos da una serie bastante homogénea, y en este caso podemos visualizar los últimos 5 datos de la serie o del data frame incorporado haciendo uso de la función tail. Ustedes pueden ver que nos encontramos con que Quandl nos provee con la apertura, el máximo, el mínimo y el cierre de este contrato desde la fecha que nosotros hayamos indicado. En este caso utilizamos un año de datos hacia atrás. Adicional a eso nos da el interés abierto y también el volumen negociado. Empezamos por depurar o por limpiar algunos de los datos. Eliminamos los datos del volumen y del interés abierto, que en este caso no nos son demasiado relevantes, y con esto pues obtenemos una serie un poco más limpia, como ustedes pueden observar. Ya teniendo esta serie un poco más limpia, podemos entonces empezar a hacer el cálculo de las estadísticas que necesitamos para esta estrategia. En este caso vamos a hacer una estrategia de cruce de promedios móviles. Vamos a utilizar un promedio móvil corto, una ventana móvil corta de un día y una ventana móvil larga de 20 días. Y para esto pues vamos a crear en primer lugar una nueva columna dentro del data frame de datos denominado retornos, utilizando esta función que ustedes observan acá, pct-change, me genera los retornos a partir de la columna last, y finalmente pues vamos a calcular medias móviles a partir de precisamente esos datos de cierre. Vamos a ver que este punto va a ser altamente importante más adelante. Incorporemos entonces un gráfico que nos permita ver precisamente esta serie de datos. Como ustedes pueden ver en la línea de fondo se ve el comportamiento del precio del futuro del oro, el segundo contrato hacia el frente, que nos muestra que habitualmente cruza las medias y que probablemente en algunos casos, como por ejemplo en esta sección inicial, podemos
experimentar algunas utilidades importantes. Lo mismo en este cruce que se observa acá, y al final el último cruce genera ya una tendencia mucho más marcada y prolongada a la baja, lo que hubiera generado unos cortos potencialmente muy rentables. Pues bien, al implementar la lógica de la estrategia, pasando precisamente la función lambda, o haciendo uso precisamente del comando lambda, que en Python nos permite aplicar una función a una serie de argumentos, lo que hacemos es encontrar el retorno de la estrategia en los casos en los que el promedio móvil corto es superior al promedio móvil largo. Me va a generar un valor equivalente a 1 más el retorno observado para ese punto, y de no ser así, entonces va a generar 1 menos el retorno si el promedio móvil corto es menor que el promedio móvil largo. Esta columna en este data frame denominada señal va a generar precisamente retornos que van a depender de si el promedio móvil corto supera o no al promedio móvil largo, y al analizar precisamente los últimos 5 datos de esta serie, lo que podemos ver es que precisamente ese es el comportamiento. En algunos casos incrementan el retorno y en otros casos reduce el retorno, dependiendo de en dónde se encuentren las series de promedios móviles. Calculamos entonces el retorno acumulativo de esta estrategia utilizando precisamente la función comprod de pandas, aplicada sobre toda la columna que acabamos de crear denominada señal. Finalmente anualizamos este retorno para tener una idea de cuál puede ser el retorno anualizado y graficamos el resultado. Y aquí es donde nos encontramos con algo interesante. Nos encontramos con una curva de patrimonio que, al graficarla o al evaluar cuál ha sido la evolución de $1 invertido en esta estrategia comenzando en 2017, habría generado cerca de un 70% de retorno en un horizonte de un año, con una volatilidad marcadamente baja y con un nivel de desempeño supremamente bueno. Como ustedes pueden ver, la curva de patrimonio es bastante empinada y no presenta volatilidades significativas. Esta es una curva sospechosamente fantástica. Para poder tener una visión más clara, ya después de haber hecho un análisis gráfico, ya nos entran algunas sospechas cuando encontramos cosas tan perfectas. Tan perfecto en el mundo hay muy pocas cosas. Entonces calculamos precisamente el coeficiente de Sharpe y los maximum drawdowns, de tal manera que podamos hacer un análisis estadístico de estos retornos y ver hasta qué punto esta puede ser una prueba en retrospectiva defectuosa. Al hacer estos cálculos, pues nos encontramos que el retroceso máximo observado fue de cerca de un 3%, lo cual es extremadamente bajo para una estrategia durante todo un año y para un commodity tan volátil como es el oro. Pero adicional a eso nos encontramos con que el coeficiente de Sharpe es de 4.63, utilizando una serie diaria y una estrategia que siempre tiene una posición, bien sea larga o corta. Este es un coeficiente de Sharpe extremadamente alto, sospechosamente alto, y que de hecho casi que genera automáticamente el rechazo de la estrategia como una posibilidad válida para implementar, toda vez que un coeficiente de Sharpe de 4.63 implica que en el 99.99% de los días generó resultados positivos, y esto es algo que ya nos debe hacer sospechar. Coeficientes de Sharpe excesivamente altos pueden observarse, pero tienden a observarse más que todo en estrategias que tienen latencias o frecuencias de negociación muy altas, y por muy altas me refiero a que pueden entrar y salir varias veces al día en mercados extremadamente líquidos. Una estrategia que genera una rentabilidad o que genera trades diarios con un coeficiente de Sharpe de 4.63 es una cosa completamente anómala. Por supuesto, el coeficiente de Kelly, que nos indica aproximadamente qué nivel de posición deberíamos tomar sobre esta estrategia, nos dice que deberíamos invertir cerca de 30 veces el capital. Ya de ahí en adelante podemos casi que, aunque falta algo más de análisis, podemos casi que descartar esta estrategia como algo viable. Y esto en la medida en que los coeficientes de desempeño son excesivamente altos, y el primer candidato a esto es que nuestra estrategia o nuestro backtesting sufre de sesgo de clarividencia, es decir, estamos operando con información con la que en realidad no contábamos al inicio de la serie, y que al ponerla en práctica no vamos a contar con esta información. Quiero retroceder un poco hasta el cálculo de la señal, y aquí es donde ustedes pueden ver que encontramos precisamente lo que se llama sesgo de clarividencia, y es que la señal está siendo generada con un promedio móvil que se calcula el mismo día en que se generan los precios, es decir, calcula el promedio móvil aún antes de tener el cierre del día, lo cual es imposible. No es posible conocer
cuál es el promedio móvil de los últimos 10 días, incluido el día de hoy, hasta que no termine la negociación del día de hoy. Y en esa medida estamos utilizando información con la que no contamos y estamos asumiendo que la estrategia puede negociar o puede comprar o vender un contrato al precio exacto de cierre del día de hoy y contando con la información completa del día de hoy. En la medida que este estadístico, el promedio móvil, solamente se conoce al final del día de hoy, no vamos a poder contar con esa información en la realidad y el desempeño va a ser muy diferente. Precisamente al hacer la corrección de este error, incorporando precisamente estas dos celdas que tenía sombreadas previamente, elimino el comentario. Elimino precisamente el cálculo defectuoso de los promedios móviles. Hay da cuenta que estamos calculando promedios móviles con la información de cierre de hoy, cuando en realidad la información de cierre de hoy no la tenemos. Tenemos la información hasta el cierre del día anterior. Precisamente eso hace esta función, genera un rezago sobre la serie de precios, en este caso la voy a denominar lag por rezago, y sobre esa nueva serie calculamos los promedios móviles utilizando no la serie de datos de cierres contemporáneos, sino de cierres rezagados un día. Al hacer esta evaluación y volver a correr el backtesting, nos encontramos que precisamente esta estrategia no tiene un retorno tan alto, ni mucho menos un coeficiente de Sharpe tan alto. De hecho, el coeficiente de Sharpe se aproxima a cero y, a hacer un valor negativo, y adicional a eso el indicador de Kelly nos dice que allí no deberíamos involucrar más de una centésima parte de nuestro patrimonio, toda vez que los indicadores de desempeño son muy altos. Entonces, este es un ejemplo precisamente muy claro de lo que significa el sesgo de clarividencia: contar con información errada o asumir que en la lógica de la estrategia podemos hacer operaciones con información con la que aún no contamos. Esto tiende a suceder no solamente con los precios, sino también con información derivada de los precios, en este caso los promedios móviles, que no pueden ser calculados hasta no contar con la información completa, pero también con otro tipo de datos, por ejemplo los resultados económicos de las compañías, que usualmente se conocen con un mes de rezago, los indicadores económicos, que solamente se conocen probablemente con un trimestre de rezago, y que es muy común que algunos quants o algunas personas que tratan de hacer o de validar, de presentar una estrategia con un análisis de retrospectiva, utilicen datos contemporáneos, es decir, por ejemplo, tome una posición en tasas de interés cuando se conozca el dato del PIB. Resulta que en la serie histórica el dato del PIB corresponde al 31 de diciembre del año 10. Sin embargo, el PIB del año 10 solamente se conocerá aproximadamente el primer trimestre del año 11. Por lo tanto, la implementación de esta estrategia en la práctica es prácticamente imposible. Lo mismo sucede con aquellos que pretenden negociar con los resultados corporativos del último trimestre. Esos resultados corporativos se conocen probablemente un mes después del corte del trimestre, lo que hace casi que virtualmente imposible implementar esa estrategia en la realidad sin tener algún tipo de clarividencia. Muy bien, espero que esta información haya sido útil. Es importante revisar los backtesting con mucho cuidado y sospechar siempre de coeficientes de desempeño excesivamente altos, demasiado buenos, porque pueden contener trampas como sesgo de clarividencia, y en otro video hablaremos de la sobreparametrización y otros problemitas que pueden haber con el backtesting. Recuerden darle me gusta a este video y recomendar este canal, suscribirse si quieren continuar recibiendo actualizaciones, y si quieren conocer más a fondo los peligros y los defectos que puede presentar un backtesting, suscríbanse a nuestro curso Trading Algorítmico con Python, el enlace que encuentran en la parte inferior.